Amigos y amigas del portal yacuibanoticias.com, bienvenidos a un nuevo contacto. Esta vez estaremos conversando con un personaje bastante importante aquí en Bolivia, porque ha logrado descubrir una fórmula matemática luego de haber investigado por el lapso de 3 años. Estamos hablando de un estudiante de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Él es Weimar López Zubia. Él ha logrado descubrir, les decía, la fórmula matemática de la cifra de números primos menores de una cantidad dada. ¿A quién le voy a dar la más cordial bienvenida? Bienvenido, Weimar. Gracias por la invitación. Gracias. Estoy aquí para dar alguna información sobre esta fórmula. Gracias, Weimar. Para iniciar, cuéntanos un poco sobre tu vida personal, cuéntanos de dónde eres, dónde estás radicando actualmente, a qué te estás dedicando. Ya, yo estoy en Sucre, ya me dedico a dictar cursos de matemática, física, química, varias materias, no podría decirle todo porque perdería mi tiempo nomás. Ya, pero yo realmente soy de Culpina, he estudiado en el colegio de Culpina, también estudiado en el colegio de Sardina y también en el colegio de Camargo. Mayormente mi vida ha sido en Culpina y después ya vine aquí a Sucre, a la universidad, ¿no? Donde la verdad que hice congelar un poco mi estudio por esto por esta investigación, ¿ya? Y eso sería, ahorita me estoy dedicando y estoy bien. Bien, Weimar, ahora sí, cuéntanos, da a conocer sobre esta fórmula que tú has trabajado, según tú me comentabas, extra cámaras, que te tomó 3 años para investigar esta fórmula matemática. Cuéntanos cómo inicia esta investigación, de dónde te nace investigar ello. Sí, como anteriormente ya dije, pues yo dicto cursos, ¿ya? Y un estudiante me ha preguntado una vez, ¿ya? En preuniversitarios, porque he dictado preuniversitarios en ese momento, ¿ya? Y pues me preguntó si había una fórmula para esto, ¿ya? Y entonces yo dije, yo no le respondí así con certeza, solamente le dije, ay, le dije algo así, ¿ya? Pero después de descubrir, porque tampoco yo lo sabía realmente en ese momento, ¿ya? Y pues he llegado yo a descubrir de que no había la fórmula y cuando tenía que responderle en otra clase le dije, si no existe yo lo voy a sacar porque en la matemática todo es posible. Le dije, yo siempre les digo a todos de que la matemática no es difícil y todo es posible. Si en caso, digamos, no hay matemática suficiente, se puede crear matemática. O sea, la matemática realmente es un largo trayecto en este sentido, Ujú. entonces no hay que tener miedo. O sea, es infinita la aplicación matemática que puede haber. Eso ha sido el inicio de una investigación o la inspiración más que todo de hacer notar, o sea, a mis estudiantes Ya. o a las personas que me seguían de que pues estoy en lo correcto. O sea, sí pues, se puede crear matemática y esta fórmula va a existir. Si no ha existido antes, tiene que existir ahora. Eso ha sido la motivación. Muy bien. Ahora sí, explícanos, por favor, en qué consiste esta fórmula matemática de los números primos, para la cual yo te voy a pedir que lo puedas hacer de una manera más, con un lenguaje más cotidiano, entendiendo que las matemáticas también tienen su propia terminología. ¿Esto para qué? Para que la audiencia pueda entender esta fórmula y pueda ser también de provecho para muchos estudiantes profesionales también, ¿verdad, Weimar? Sí, la verdad que esta fórmula no solamente va a servir en colegios, no solamente en profesionales, va a servir en ramas mucho más avanzadas, inclusive como la física cuántica, que en Bolivia prácticamente puede ser desconocida, pero he visto que tiene una conexión con esta fórmula, hay una conexión. Entonces, pero sin embargo, les explicaré primeramente basándome así como, digamos, explicarles qué es un número primo, ¿ya? En el Perfecto. artículo que yo ya le he publicado,
Un subtítulo dice los números primos y los compuestos. Y claramente hay un concepto que desde el colegio hemos aprendido nosotros a aprender, pero definitivamente como un concepto, sin saber de dónde salía. Y es el número primo. El 1 no es primo ni compuesto, ¿ya? El número primo es un número natural mayor que 1 que solo es divisible por 1 y por el mismo número. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, el 2 es primo, el 3 es primo, el 4 no es primo, el 4 es compuesto, porque es la multiplicación del primo 2, 2 por 2, 4. El 10, por ejemplo, es no primo, porque es multiplicado del 2 y el 5. Los primos no pueden ser multiplicados por otros números. ¿Por qué? Porque los números primos crean a los compuestos. ¿Qué quiere decir? Yo multiplico números primos, Ya. creo los compuestos. Entonces, esa es la terminología más clara, digamos, para entender, digamos, que si en caso tengo un... Y si se dan cuenta que ese número está multiplicado por otros dos números menores que son enteros, o sea, sin decimales, no es primo. Por ejemplo, vamos a entender un poquito mejor. El número 7, por ejemplo. No voy a poder yo multiplicar o sacar una respuesta de 7 multiplicando dos números enteros anteriores. No voy a poder. Claro. No voy a poder. En cambio, el 10 sí voy a poder. El 2 por el 5. Entonces, ahí está. O sea, entonces el 10 es no primo y el 7 es primo. ¿Ya? Y la importancia en eso se basa. ¿Ya? Ahora, otra cosita más. ¿Por qué es tan importante la distribución de números primos? Es lógico y es más que todo conceptual. ¿Por qué motivo? ¿Ya? Le podría decir, digamos, que para llegar a conocer desde tiempos anteriores, inclusive antes de Cristo, desde cuando ha existido la humanidad, Ya. ha buscado esta fórmula siempre. O sea, realmente es más antigua de la que aparenta. ¿Ya? Ha buscado esta fórmula Ya. porque así podía saber los primos y sacar los compuestos. Si no existirían los números primos, pues los compuestos tampoco, porque los compuestos son multiplicación de números Sí, primos. correcto. Entonces, imagínese que quizás la matemática podría no haber existido, o sea, no hubiéramos conocido la tecnología, los avances matemáticos, de no ser por los números primos. Por esa razón, pues en toda área donde usa números, tiene conexión siempre con la distribución de los números primos, por lo tanto la fórmula sacada tiene infinitas aplicaciones, o sea, infinitas aplicaciones llega a tener, ¿ya? Ya. Y también aquí también les doy una breve aplicación, que es la más importante de todas, es Ya. que son en el algoritmo RSA, que es la criptografía. Vamos a dar un ejemplo clave. Ahorita no nos pueden hackear, los hackers no nos pueden hackear con tanta facilidad. ¿Por qué? Porque los algoritmos de seguridad dependen por completo de los números primos. ¿Y por qué no pueden hackear? Porque la gente o los hackers desconocen esta trayectoria de los números primos. Entonces, se basa del desconocimiento sobre los números primos para tener una protección en el Internet a nivel mundial. Qué Entonces, interesante. Ya. ¿qué pasa? Esta fórmula también podría caer en manos equivocadas y podría ser un caos, así por decir, ¿ya? Claro, Pero pues. esperemos que no llegue a pasar. Pero esa es Ah, la cosa. Pero el propósito de esta fórmula, lo que más a mí me motiva es que me interesa de que mejore la seguridad. Y en los colegios que se dictan todos números primos, máximo ya. se lleva hasta el número 100.000 máximo, un número primo menor al 1000. Pero quizás ahora que esto ya va a haber una tecnología mejor, que yo les voy a explicar cómo funciona de Ya. manera computacional y de manera manual, que Ya. es muy sencillo, al cacho se puede saber, pues realmente este va a ser un gran estudio
para que los jóvenes, bueno, yo también soy joven, pero me interesa más que todo, no yo mismo, quiero que otra persona más, o sea, le interese y pueda llegar a conocer más sobre los números primos, porque eso le va a ayudar en su vida. O sea, realmente los números primos le va a dar un enfoque investigativo, porque los números primos son tan raros, sí, por decir, no tienen una secuencia, o sea, no tienen una secuencia numérica, así por decir, digamos, no tiene. Y por eso que inclusive en el año 1700, de 1707 a 1703, Ya. pues aquí pensaron de que pensarían de que los números primos sería un misterio que la mente jamás podía penetrar, o sea, que la mente del humano no podía ser capaz de entender. Y esto fue 700 y tantos. En cambio, esta fórmula pues realmente es interesante, ya que por un lado hace una contradicción a la temática actual, porque en esta fórmula, cuando se tiene una fórmula, ya, una fórmula, Ya. donde está en función de una X, ya, si esa X es un número primo, sale un número decimal. Y si esa X es un número no primo, Ujú. sale un número entero. Y algo que sorprende porque ahí ya hace una elección de que sí los números primos tienen una sucesión, tienen un, un trayecto. O sea, porque si no sería así, pues con primos y no primos Ujú. debería salir entero o debería salir decimal o no debería hacer una elección, pero en esta fórmula sí hace la elección. O sea, en ese sentido ya hace la importancia de los números primos. En ese sentido ya, o sea, ahí ya está basándose en un criterio demasiado raro, así a cualquiera, hasta para mí, porque nunca antes, porque me han comunicado de otros países también y me han dicho que es interesante, ya que nunca antes en toda su trayectoria ha llegado a encontrar una fórmula que haga esto, o sea, que elija qué Ujú. números van a funcionar y qué no. Mm. Entonces, ese es más que todo ahorita el valor, digamos. Y basándose en la hipótesis de Riemann, porque algunos hacen una conclusión de que esta sería la demostración de Riemann, sin embargo, esta sería aquella que reemplazaría a Riemann, o sea, sería la fórmula que diría, ya, Riemann, estás muy complicado y lo dejamos a un lado y esta fórmula sería la que estaría ganando, o sea, ya porque ya sería totalmente demostrada. ¿Qué quiere decir? Riemann realmente quería sacar esta fórmula por otro camino, o sea, usando su propia fórmula. Y como los matemáticos a grandes trayectorias Ujú. se han dado cuenta que no podían encontrar por su propio camino, entonces han dicho, mejor diremos que se llame hipótesis de Riemann y intentaremos encontrar por ese camino de Riemann, ¿ya? Por ese camino. Ya. Pero yo realmente he intentado, no le voy a decir que no, he intentado, sí he encontrado mucho más, quizás hice buenos avances, Ujú. pero sí fallaron. Entonces, como realmente para demostrar la Riemann tendría que hacer muchas cosas y matemáticas mucho más complejas, o sea, mucho más avanzadas, pues dije, ¿qué pasa si yo puedo crear mi propia matemática y Ujú. demostrar que puedo sacar una fórmula mejor que la que Riemann pensaba? O sea, entonces, esa ha sido la cosa. Por ese motivo es que yo he sacado la fórmula, digamos, que, que llega o demuestra lo que Riemann quería, Mm. pero no con su método, o sea, con un método nuevo. Aplica. Ahí está el secreto en este caso. ¿Por qué? Ujú. Ya. ¿Ya? Sí. Porque realmente si yo creo una matemática nueva y yo sé dónde puede haber el error, en cambio, si yo me baso en una investigación anterior de otro matemático que ya ha fracasado o ya ha tenido muchas repercusiones
pues puedo yo intentar demostrarla, pero voy a llegar al mismo error que él ha tenido, lo más seguro, Ujú. ¿ya? Y entonces ahí es donde me he dado cuenta que realmente yo podía llegar a tener una fórmula nueva que sea mejor que esta. Y realmente es mucho mejor porque sale exacta, Ujú. porque ni siquiera Riemann predijo que sería exacta. O sea, Riemann dijo Ya. que la variación entre un número original sería nada menos que raíz de x. O sea, imagínense, digamos, que para sacar la cantidad de números menores al 100, Ya. mi fórmula sale 25 y 25 es, pero Riemann dijo, no va a salir 25, pero va a estar cercano con 10, o sea, va a salir entre el 15 y el 35. O sea, eso es lo que dijo. Entonces, imagínense, hay una variación. Claro. En cambio, la mía es totalmente exacta. Ese es el motivo, ya, lo que sucede. Y pues con eso basándose, yo he creado una nueva fórmula que realmente hasta a mí me ha sorprendido porque es una fórmula muy interesante. Sin embargo, como dije, esta fórmula reemplaza o saca el propósito de Riemann, no demuestra con su método de Riemann. O sea, yo he creado una nueva matemática que pueda facilitar ya, o sea, no usando su matemática de Riemann, que puede ser una matemática Ujú. que compleja, le podría decir, porque Riemann se trata en los números complejos, en un plano complejo. Ujú. En cambio, mi fórmula se trata en fórmula algebraica, o sea, claro, no es netamente algebraica, pero se parece más a lo que nosotros usamos en el colegio y todo eso, lo demás. Entonces se parece demasiado. O sea, entonces ese es el motivo de que esta fórmula realmente hace una buena elección en todo sentido Ujú. y tiene muchos secretos, muchos trucos que están dentro de ella, ¿ya? Que yo ya lo tengo escrito en un papel descifrado. En este artículo realmente no está todo, pero está la fórmula principal. O sea, Mm. una persona que lo quiera ver, lo puede verificar en una computadora y al cacho le va a votar si sale verdadero o falso. Y va a poder verificar hasta el número que quiera y Ya. efectivamente va a cumplir. Porque estos matemáticos, los matemáticos anteriores, estos resultados con los cuales se ha verificado la fórmula lo han sacado de manera manual. O sea, Mm. o han sacado mediante una criba de Aristóteles, que es hace, inclusive antes que nadie haya existido, o Ya. poco después de que el mundo ha existido. Los primeros avances matemáticos. O sea, una criba de Aristóteles que hace un rectángulo que lleva en el colegio, en la escuela, en aritmética se llega a llevar, ¿ya? Pues eso ha llegado a tomar. Y eso hacen con ese proceso, cosa que sacar la cantidad de números primos de un número grande les toma demasiado tiempo. Ujú. En cambio, en el mío, Ujú. pues si hubiera sido, digamos, de sacar, digamos, 10 a la 25 me hubiera tomado toda la vida, porque le cuento que quizás ese sería el número más grande o la cantidad más grande conocida hasta el momento. O sea, prácticamente, pero en ese caso no voy a repercutir porque quizás hay investigaciones que han sacado más números, pero lo que estoy seguro es que les ha tomado más tiempo sacar que sacando mi fórmula, porque mi fórmula de mí es más directa, ¿ya? Es más equivalente, más precisa llega a ser y totalmente exacta. No tengo que decir, digamos, este es el error que hay, voy a tratar de aproximarlo, voy a hacer algunos algoritmos para que aproximen y así, Ya. y algo así, ¿ya? Ese es el criterio de todo lo que es, ¿ya? Sin embargo, por esto les voy a dar un breve regalo, en este caso, para que aquí puedan saber cómo lo puedo meter a este Excel, el Visual Base y la codificación que existe en el artículo. Conclusión, pues eso lo voy a ver, ¿ya? Así para que como es y lo podamos ver. Si en caso hubiera alguna pregunta, podría llegar a preguntarme. Ya. Weimar, tú dijiste que esta fórmula te da esa opción de, de un número decimal o entero, ¿verdad? Sí, Ahora, esta
bien sea el número decimal o entero, es exacto. Claro, le voy a explicar un poquito Ah, más detallado, o sea, le voy a explicar un poquito más detallado. Así correcto. para que todo esté más entendible, ya le voy a explicar un poco más detallado y así posiblemente o va a llegar a entender mucho mejor, Correcto. mucho Esa mejor. parte Vamos a sí que no, 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 ver. no, no te comprendí muy bien. Esa es la deducción que yo estoy sacando, pero necesitamos que esta deducción sea verídica para que la audiencia pueda comprender también de esta fórmula que tú has logrado descubrir. Sí, ya, entonces vamos a suponer que tengo la función beta y j, ¿ya? Esta beta y j está en la fórmula Cx en el artículo y es sumatoria de i igual a 1 hacia un valor a e i, y está sumatoria de j igual a 8 hasta un valor m, y este valor es igual a esa fórmula larga que está ahí, que no lo quiero Ujú, copiar, y j, solamente para simplificar un poco, claro. ¿ya? O sea, entonces esta beta y j realmente llega a ser esta fórmula que voy a marcar aquí, esta fórmula de aquí. Esa es la beta y j. Está en función de ij, esta de ahí. ¿Ya? Ahora, si ese valor yo reemplazo, digamos, para saber si un número es primo, digamos es primo o no, entonces, ¿qué pasa? Tengo el primo y voy a tener el privilegio de encontrar directamente el valor de a y el valor de m. Es más, ver el número primo, el valor de j no varía. Ya el m es igual a 8 directamente o el j es igual a m directamente. Ya. ¿Ya? Pero en todo caso voy a tener el privilegio de conocer eso. Cosa que al reemplazar ahí, voy a también poder conocer los is y los jotas que van a ir variando de uno en uno. Ujú, ¿Ya? Y un j igual a 1 así. ya. Y pues si yo reemplazo estos valores, como ya conozco a y b y este valor yo sé que va a ser el primo, al reemplazar en función cx, o sea, en la función beta inicialmente, para que vean que está en función de ij, ¿ya? En la función beta, ij, Sí. si este valor de a y m y la x y la j ha salido en función del número primo, entonces al reemplazar, ¿ya? Si el número es primo, este valor va a salir decimal, Mm, ¿ya? Y si el número es no primo, entero. conocido a exactamente beta y j, va a salir entero. O sea, es sorprendente lo que puede pasar. Ahora, Entero. ¿Ya? Ahora, pues, para saber cuántos primos hay, tendría que contar los decimales. O sea, entonces, pues, yo preferí contar los enteros porque era más fácil. Con la función EIT, ¿ya? A este valor decimal, sí. EIT de un decimal, dije que sea igual a 0. Y a este valor EIT, cuando es entero, dije que sea igual a 1. Conclusión, si yo podía contar de varios números que vaya a reemplazar aquí, si sale decimal va a ser 0 y si sale entero va a ser 1. Conclusión, si yo sumara todos, Ujú. voy a tener algo así, 0 más 1 más 0 más 1 más 0 más 1. Sí. Ya voy a llegar a 0 más 1. Pero los unos van a representar los números no primos, o sea, este va a ser igual a cantidad de no primos. ¿Por qué? Porque al reemplazar en la fórmula han salido esa cantidad de números enteros. O sea, entonces, ya, cantidad de no primos automáticamente, ¿ya? Y ahora, ¿cuál es la cantidad de números primos menores a un número? Pues la cantidad de números primos menores a 1 es igual a todos los números, o Ujú. sea, todos, menos esos primos, o sea, esa cantidad de no primos. Conclusión, solo me quedan primos. ¿Ya? Eso es lo que sucede y eso es lo que hace. Entonces, en breves palabras, esto yo creo que está un poco mucho más claro, pero si en caso podría explicar de otra manera, no se me ocurre, a menos, a ver, no sé cómo.
No, me parece perfecta tu explicación, Beimar. Ahora sí, yo he logrado entender tu fórmula, esta fórmula que tú la has trabajado. Y ahora sí, yo pienso que también la audiencia ha podido comprender la importancia de esta fórmula. Pienso que está explicable para que podamos comprender este aporte que estás haciendo a las matemáticas. Ahora, para pasar a otro punto, Weimar, me interesaría un poco que nos hables. ¿Qué pasó cuando tú te diste cuenta que encontraste la fórmula? ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Qué reacción asumiste? ¿Qué repercusiones hubo en tu familia, en tus compañeros de la universidad, en la propia universidad? Ya, primeramente, claro, yo me sentí bien, pero en el concepto de que la universidad o la población existente realmente no han creído desde un inicio que podía ser posible. Conclusión, pues ha habido un momento de desmotivación, o sea, más que todo ha sido, digamos, de las personas externas a mi familia, ¿ya? Sin embargo, ha habido un momento de desmotivación donde decían que esto no era posible, pese a que ya estaban todas las pruebas que decían que era correcta, pues eso sí ha habido un tiempo de prácticamente 3 años, ¿ya? Donde no pude avanzar en que se llegue a conocer a todo el mundo, ¿ya? Sin embargo, había personas que internacionales que me ofrecían, digamos, que ser coautores, o sea, así ser coautores parte de la fórmula y ellos me ayudarían a publicar. Y había también otros donde me decían que podríamos, la fórmula cumple, lo verificaban obviamente, y podríamos hacer lo que está comercializar, o sea, querían darme a mí el 70% y ellos el 30%. Sin embargo, como yo realmente sé que esta fórmula tiene infinitas aplicaciones, o sea, entonces he preferido esperar un poco más. O sea, he preferido a todos como es las repercusiones que tuve, los problemas que tuve, tuve apoyo también ya de los matemáticos que les he nombrado mayormente en la revista anterior, ya, pues realmente me ha apoyado. O sea, pero sí, al menos no me han hecho desanimar. O sea, me dijeron que continúe con la investigación, que no me desanime, ya porque realmente en algunos casos, siendo sincero, una persona necesita la motivación necesaria para llegar a seguir haciendo, porque mira, yo podría haber hecho muchas cosas posiblemente ya en estos 3 años que ha tardado en salir a la luz y posiblemente pues ya hubiera estado, digamos, esto hace una noticia anterior y ahora ya podría haber aplicaciones mucho más largas, pero la desmotivación, claro, por algún momento lo he llegado a dejar, pese a de que ya sabía que funcionaba. Inclusive he llegado a tener la repercusión de que mejor lo haga otra persona y yo lo quemo todos mis apuntes y así. Pero sin embargo, pues por cosas del destino no lo he llegado a hacer, pero sí he tenido así, o sea, esa repercusión, o sea, he llegado a tener ese criterio en algún momento. O sea, yo sabía que la fórmula es importante, pero como nadie me hacía caso, entonces dije, mejor lo dejo así, no hago nada y así. Pero después ya empezaron a ver motivación por personas internacionales de México, Colombia, ya de Estados Unidos y me he dado cuenta que no sé de cómo se han enterado, pero han llegado a ofrecerme como como un porcentaje de dinero, de que tal, claro, lo han verificado, imagino. Ujú. Entonces, ya viendo ya, digamos, de que podía haber esa complicidad, digamos, de que podía querer ellos hacer un negocio con mi fórmula fuera de eso, Ujú. ahí es donde entonces tuve que empezar, digamos, a hacerlo ya directamente, ¿sabes?
ya con el fin de que sepan que realmente ha salido aquí la fórmula y no ha salido en otra parte, ya, porque es que salga una fórmula en matemática, especialmente en Bolivia, Ujú. pues realmente es algo muy importante, no digamos, no por el sentido, digamos, de que yo, digamos, soy de un departamento, yo creo realmente que en Bolivia en sí puede haber investigación nueva en matemáticas, o sea, creo firmemente de que en algún momento todo lo que hice al menos sirva como de motivación a la juventud y más allá ya pueda haber un poco, ya que en Bolivia, sinceramente, la matemática ha estado muy retrasada, ¿ya? Y lo que realmente se llega a aprender, los jóvenes prefieren directamente aprenderlo por aprobar una materia, pero les vale quizás darle un poquito más de interés y quizás así llegar a encontrar algo que ni siquiera ellos podían llegar a creer, pero para eso hay que creer en uno mismo, ¿ya? Primeramente antes de llegar a empezar, porque si una persona no cree en uno mismo, pues ya desde ya está fallando, ¿ya? Eso sería una motivación, digamos, o sea, más que todo que me interesa que realmente sepan que en Bolivia sí puede haber investigaciones matemáticas, pese a que muy poco, o la verdad no tengo mucho conocimiento, que haya habido un matemático aquí de Bolivia que haya sacado una fórmula, digamos, que pueda ser importante o demasiado importante como para usarse en todo el mundo o de alguna manera llegar a tener una bibliografía en el futuro. Correcto. Weimar, en una primera instancia, entonces, la repercusión fue algo negativa para ti porque sentiste esa falta de apoyo en cuanto a la credibilidad de tu fórmula, ¿verdad? Pero luego de haber transcurrido 3 años, la universidad ha hecho, te ha dado un reconocimiento luego de haber validado la veracidad de la fórmula. ¿Cómo ha sido esto, por favor? Coméntanos. Sí, primeramente la universidad, para llegar a verificar bien, claro, tenía que buscar a los matemáticos que sean más que todo de esta área, y en Bolivia son muy pocos, y la verdad que bueno que por lo menos exista, porque sí, la motivación también en ese sentido, pero pues son muy pocos, ¿ya? Entonces buscar revisores que puedan revisar y de la revista que llega a revisar ese artículo para verificar si de verdad es correcto o no, ¿ya? Pues ha tomado su tiempo, ya que pues el desconocimiento sobre los números primos es muy grande mayormente en este país, ¿ya? Ujú. Entonces, una persona no podía decir está bien y al cacho, digamos, decir ya. O sea, es un poco difícil llegar, digamos, a tratar de publicar algo que no es cierto. Y por otro lado, pues había el problema de que podían plagiarme. Entonces, Claro. por eso también fue una de las cosas por las que, como es porque yo tengo grabaciones con otros que he hablado que dicen que lo han verificado, que lo han analizado, que ya han hecho todo y han intentado sacar errores, no han podido. Entonces, eso también, una palabra de manera internacional, verificada por un internacional, por un doctor en matemáticas de manera internacional, es lo que ha hecho dar más credibilidad. O sea, entonces no podía quedarse así. Ya. Y este artículo, el cual tú nos comentas, ha sido publicado por la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, ¿verdad? Sí, ha sido publicado. Ahora, ¿cómo es esto de la validación, si es el término correcto, para que tu fórmula sea reconocida a nivel internacional, luego de que algunos expertos también ya han revisado y han corroborado que es correcta la fórmula? Sí. O sea, el proceso realmente, en ese sentido, realmente necesita ayuda porque
se tiene que publicar en una revista internacional y como yo no soy matemático en sí, entonces pues no soy tan creíble o sea, a esa revista de manera internacional. Por eso he agarrado el camino de que mejor toda la prensa y todo así, y todo matemático que esté interesado pueda contactarse conmigo y hablar y verificar conmigo, o si no, ellos y darles las pautas para que puedan entender un poco mejor y puedan verificar ellos mismos y darme la credibilidad y así pues conforme va a ir creciendo ya va a empezar a ver un poco más y va a llegar a los más grandes matemáticos donde ya puede haber, digamos, una repercusión grande y ahí es donde recién tendría que llegar a ser reconocida esta fórmula. Inicialmente, pues realmente el mundo es grande. Es decir, a manera de síntesis, para que sea reconocido a nivel internacional, uno, tú tendrías que ser matemático. En este caso, tú no eres matemático, ¿no? Tú eres estudiante de la carrera de ingeniería civil, ¿sí? Sí. Dos, para que la revista internacional lo publique y pueda ser reconocido, claro, reconocida tu fórmula, los matemáticos de profesión tienen que avalar la veracidad de tu fórmula, es lo que intentas decir. No, más que todo la revista pide un currículum, o sea, de mí. Y cuando, digamos, es un estudiante, menos importancia lo va a tomar porque, pues, llegan infinitos artículos a esa revista y no van a publicar a todos. A eso es donde me voy. Ah, ya. Y en este caso, ¿cuál sería la revista que se encarga de hacer este tipo de publicaciones? Más que todo de vista de teoría de números. O sea, teoría de números de nivel internacional. O sea, de todo. ¿Por qué? Porque realmente tengo pues un artículo mucho más completo que este, ¿ya? ¿Ya? Que no está publicado todavía, porque ya hice avances. O sea, esta fórmula salió en el 2017 prácticamente. Entonces, de ahí aquí, pese a las desmotivaciones que tuvo, pues de alguna manera también hice algunos avances, aunque han sido unos pocos, ya porque no había la motivación, pero hice avances y realmente en uno de los avances, por ejemplo, es la factorización de números primos grandes con esta misma fórmula. ¿Ya? Y otra es la creación de tablas donde he llegado a encontrar unos números paralelos a los primos. Y por eso es que mi fórmula es exacta, porque realmente hay unos números que son paralelos o simétricos en una recta a los números primos. Mm, Y gracias a eso, pues, llega a encontrar de manera exacta, ¿ya? Entonces podría hacer eso y algunas terminologías y alguna forma de utilizar también eso, ujú. ya que de eso depende. De aquí en adelante, Weimar, ¿cuáles son tus metas, tus retos, los desafíos que vas a enfrentar ahora, siendo aún estudiante, haber logrado descubrir una fórmula que va a aportar a las ciencias de las matemáticas y en un futuro también graduarte como ingeniero en civil? ¿Cuáles son tus perspectivas? Realmente yo quisiera nada más que todo, ah, que sepan que en Bolivia o en este país puede haber una matemática y de manera personal, me gustaría que la carrera de matemáticas pueda abrirse en varios departamentos de Bolivia. O sea, por el simple hecho de que esa matemática se ha abierto en pocos departamentos, ya, ¿Mm? entonces sería bueno un poco dar más primordialidad a esto. O sea, tratar de que realmente pueda haber más investigaciones, que exista más, o sea, incentivos económicos especialmente inclusive, ya de tal manera que puedan basarse en eso, ya que
en la matemática no estamos tan avanzados, ya, y de manera así, digamos, yo pienso, pues, quizás estudiar en una universidad del exterior. Yo he estudiado de manera sola, o sea, he estudiado muchas materias y muchas materias matemáticas que nunca he visto, pero lo he estudiado, más que todo por tratar o de llegar a una solución. Entonces, pues eso me ha tomado mi tiempo, porque yo prácticamente he estudiado una carrera sin tutor, o sea, una carrera sin saber prácticamente mucho sobre el tema, ¿ya? Pero claro, porque a mí me gusta la matemática, la verdad, entonces no ha habido, digamos, un problema. Si había un problema, entonces tenía que entenderlo bien y así pasar a la siguiente, según avances que hay, etcétera, ¿ya? Y me gustaría a mí estudiar un doctorado o algo en el área de matemática donde pues podría llegar a conocer más sobre la matemática, porque yo sé que lo que conozco realmente no es mucho, ya, porque realmente yo sé que la matemática es extensa, ya, y realmente me interesa llegar quizás a descubrir otras fórmulas o tratar de facilitar la matemática en sí, ya que pues en algunos casos se ve muy complicada. Por ejemplo, uno de los casos podría ser, ¿qué pasaría si la matemática compleja podría facilitar un poco haciéndolo de manera mucho más lineal, algo así? O Ujú. sea, entonces puede ser. Y hacer otras aplicaciones y otras características, más que todo, para que vean que todo llega a ser posible en la matemática. Porque yo siempre he creído eso, aunque, digamos, quizás piensen que, digamos, yo soy un buen estudiante, pues mis notas han estado muy mal por los últimos tiempos. Realmente no ha sido porque yo realmente no haya querido, sino es muchas veces porque tenía que hacer o basarme en algo. O sea, uno busca el camino a seguir, ¿no? Pues, digamos, en la fórmula, para hacer eso no tuve que estar, digamos, un día, horario, no, tuve inclusive que estar 3, 4 días, 5 días sin dormir y ni siquiera podía ir a comer porque realmente un simple error o una simple equivocación o un simple momento, me olvido el paso anterior, ya tenía que volver a empezar desde cero porque tratar de verlo como está era un caos, o sea, porque como es nuevo, lo que hice es algo raro, pues ningún software matemático de computadora, ninguno llega a poder resolver ese tipo de simplificación, etcétera. Entonces, pues tenía que hacerlo de manera manual. Y claro que la fórmula fue el grande a un inicio que no era más que unas cifras consecutivamente y tuve que ir reduciendo a reducir a una fórmula sencilla. Entonces, hay que tomar en cuenta que realmente la fórmula inicial era grande porque pues tuve que ir reduciendo y un simple error pues podría ser un caos, no sabía ni siquiera cuál eliminado o ya ahí me perdía todo, o sea, estaba liquidado. Si quería ir a dormir, nada más anotaba ahí una letrita al ladito, decía así hice, esto, así, todo así, y así, con cuál podría ser el siguiente continuación y así podía descansar, digamos. Pero sin embargo, muchas veces se llegaba inclusive a no dormir, porque Mm. hasta sorprendente, estaba sin hacer ni siquiera ir a comer. Claro, también ha habido repercusión familiar en ese sentido, pero la verdad que no ha sido tanto. Claro, los problemas siempre pueden existir de alguna manera, ya que no, a veces pueden decir que no les tomas la importancia necesaria, o sea, te enfocas en una cosa y ya, y parece que no existiera. Algo así, cosas que pueden suceder, pero realmente era porque yo estaba, o sea, estaba tratando de no perder el hilo, porque si perdía el hilo, quizás me iba a desmayar o desmotivar en todo caso, porque volver a hacer
después de haber hecho unas 50 hojas, una deducción de un montón de cosas que está por aquí, por allá, quienes que yo quizás pueden entender bien, pues peor si me pierdo, o sea, entonces esa es la cosa, o sea, tenía que tener todo bien firme, o sea, bien firme en el propósito a seguir, porque hasta mirar, digamos, una fórmula inicial a la vez está largo, ajá, y da flojera ya puede decir, Claro, y ya está. Entonces, claro, eso ha sido más que todo la persistencia que he tenido. claro. Y me imagino que pues necesitabas la máxima, pero máxima concentración para ir trabajando, investigando cada número, cada símbolo y bueno, y quizás ello es claro, eso ha traído como consecuencias esas repercusiones en tu familia, como tú lo mencionas, quizás un poco desmotivándote a ti, pero pienso que todo esto ha sido para algo bueno, ¿no? Pienso que ahora tú te sientes bien contigo mismo. Sí, la verdad que sí, al menos, digamos, pues los problemas que existen en un momento dado se podrían llegar a solucionar, no hay problema, a menos que sean demasiado grandes, pero pues realmente a veces uno quiere llegar a hacer algo bueno y esa motivación o ese valor de darle un sentido a algo es lo que realmente a veces busca una persona. Además, muchas veces una persona sería bueno, o yo en particular creo que hay que elegir un camino, muchas veces dejando todo de lado, porque después ya vas a recuperar todo, podrías recuperar, pero muchas veces hay momentos donde una oportunidad, así digamos, simple, una simple cosa, una simple desmotivación puede llegar a ser, digamos, como si ya, digamos, estás igual a todos, o sea, has hecho muy poco o solamente lo hiciste para aprobar la materia y ya, algo así. Ya, Correcto. claro que eso ha sido un problema y también hubo, claro, el problema en la desmotivación o diré en el estudio, ¿no? También porque, claro, a veces tenía examen y quizás mis notas en algún momento dice todo abandono porque no se me ocurrió, yo pensaba asistir todas las clases y tener todos los exámenes, pero dado las circunstancias, pues he preferido dejar eso y basarme en una cosa, aunque mi récord académico ha bajado, pero pues ni modo. O sea, la cosa era llegar a hacer algo que de verdad quería hacerlo. O sea, claro, Ya, también quiero estudiar, también algo motivacional a mí mismo. O sea, me sentía mejor. Eso se podría decir. claro, pero ahora ya con esto que ya has logrado el objetivo, pienso que ya estás teniendo más tiempo para ti mismo y para dedicarte también a tu carrera y poder concluir también la misma, ¿sí? Solamente me falta la test de grado, que podría Mm, ya haberlo hecho, pero sí, lo voy a hacer. Voy a darme el tiempo, ¿ya? En esto, aunque en esta semana, claro, he estado ocupado porque me han empezado a llegar mensajes de todo lado, preguntando. Por Zoom hemos hablado con otros matemáticos, donde también me han ofertado hacer conexiones, hacer todo, pero la verdad que más que todo me he dado cuenta que como ellos ya verificaron que la fórmula sí es correcta, ujú. entonces lo quieren comercializar o quieren llegar a tener un nombre en esa fórmula de ellos mismos, o sea, ser como otro autor. Pues en este caso yo no estuve de acuerdo. ¿Por qué? Porque la fórmula yo la he creado, ¿ya? Y a mí me interesa sí hacer otros avances en la matemática, otros autores también intervengan, pero de nuevas aplicaciones, o sea, de esta fórmula, no algo que ya yo hice, o sea, eso es lo que no me ha gustado un poco. Por ese motivo es que, o sea, me interesa a mí que matemáticos se interesen en todo, puedan valorar lo que hice, ¿ya? Y pues
en próximas investigaciones sí pueda ser tomado en cuenta, o todos podemos ser tomados en cuenta, sin importar que sean súper profesionales, doctores. Muchas veces los pensamientos más sencillos pueden venir de donde menos lo esperas, ¿ya? Esa es una cosa. Así es. Weimar, muchas gracias. Realmente me he quedado maravillada con esta explicación que tú has hecho de esta Sí, fórmula que has trabajado. La verdad, yo leí el artículo, pero no pude captar a cabalidad en qué consistía, cuál era el aporte mismo de esta fórmula. Pero con esta explicación que tú has compartido con nosotros, ahora sí puedo también yo compartir y explicar también en qué consiste este tu descubrimiento. Te agradezco por haber accedido a esta entrevista, una entrevista bastante amplia. Hemos podido conversar de cómo ha iniciado, cómo ha concluido y cuáles son los retos en lo posterior. Te agradezco por estos minutos que has destinado de tu tiempo, Weimar, y bueno, espero que en una próxima entrevista estemos compartiendo otra investigación tuya. sí, está bien. Más bien un consejo sería que los estudiantes pregunten a sus profesores, ya, porque yo siempre les insisto que pregunten las dudas que tienen y salgan de dudas por completo, ya. Porque, por ejemplo, si a mí no me hubieran preguntado, yo siempre les obligo a que me pregunten cosas. O sea, y si me preguntan algo, digamos, de que yo, digamos, no sé, entonces le doy un incentivo, ¿ya? Le doy tipo becas, así, para los cursos, etcétera. Hago cursos, entonces, cosa que entonces se motivan a preguntar y a descubrir ellos mismos alguna pregunta que puede llegar a causar un problema, digamos. Entonces, Claro. eso más que todo quisiera que los estudiantes de colegio pregunten a sus profesores, ya, y quizás sus profesores les pueda guiar de alguna manera, o quizás les pueden dar una explicación mucho más característica y quizás les puedan motivar, ya. Y pues una motivación muchas veces de un inicio o un incentivo de un inicio es muy bueno. O sea, le va a abrir caminos nuevos y no lo va a estudiar solamente, digamos, porque, digamos, él quiera, digamos. O sea, quizás lo estudie por la motivación, pero dado el motivo, digamos, o sea, por un tiempo se va a poner a estudiar quizás por la motivación, pero si realmente le interesa, le va a valer la motivación y se va a centrar en sí mismo, en uno mismo. ¿Ya? Perfecto. Eso sería más que todo para un consejo para todos. Correcto. Gracias, Weimar. Bien, de esta manera hemos concluido la entrevista con Weimar López Zubia. Les reitero, él es estudiante de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, que ha trabajado en descubrir una fórmula que nos ha dado a conocer de una manera explícita en qué consiste y cuál es el aporte a las ciencias de las matemáticas. Y con ustedes, mis amigos, será hasta un próximo contacto. Les invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y nuestra plataforma www.yacuibanoticias.com.